Seguimos en esta tertulia de jueves 16 de febrero de 2023. Estamos con Jorge Polgar, Mariela de Marco, Gabriel Budiño y Hernán Bonilla. Salimos del caso Astesiano, nos vamos a otros temas. La ministra de Economía y Finanzas, Susana Arbeleche, realizó ayer la presentación anual de la situación fiscal y las perspectivas macroeconómicas del país, una instancia de rendición de cuentas exigida tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración. Arbeleche destacó que por tercer año consecutivo se cumplieron las metas fiscales. Informó que el déficit fiscal en 2022 fue de 3,2% del PBI y estimó el crecimiento de la economía el año pasado en torno al 5%, a la espera del dato oficial que se conocerá el 23 de marzo. La ministra subrayó el desempeño positivo durante el último año de las exportaciones de bienes y servicios, de la inversión y del consumo de los hogares. Esperemos que siga en la medida que se empiece a recuperar el salario real, dijo. También mencionó la evolución positiva de la inversión. Mirando hacia adelante, la jerarca proyectó que este año Uruguay crecerá 2% y que se crearán 12.000 puestos de trabajo, aunque matizó que hoy existe una gran incertidumbre sobre lo que ocurrirá en los próximos meses debido a la sequía. En otro momento de su disertación, y luego de destacar varias políticas del gobierno, como los planes de apoyo a la primera infancia y el plan Avanzar, destinado a regularizar asentamientos, Arbeleche confirmó que el mes próximo el Poder Ejecutivo anunciará una rebaja del IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas, y el IAS, el impuesto a la asistencia de la seguridad social, como decíamos, en marzo. Creo que el mensaje más importante que queremos transmitir como gobierno es que ha sido el manejo prudente y responsable de las finanzas públicas lo que nos ha permitido en el pasado hacer frente al COVID, en los últimos 3 años, lo que nos ha permitido el año pasado destinar recursos a estas áreas que presentamos como áreas prioritarias y fundamentalmente es esa misma responsabilidad fiscal la que hoy nos permite enfrentar la sequía, dar los apoyos necesarios en la medida que tengamos datos de cómo evoluciona la sequía y es la que nos permite anunciar la rebaja tributaria. Bueno, ¿cómo vieron esta presentación, estos comentarios de ayer? ¿Empezamos por los economistas ahora? ¿Sí o no? Bueno, economistas, contadores, ahí. Economistas. Hernán, dale. Arranco. Dale. Yo creo que como ya se ha vuelto casi una tradición esta exposición de febrero del Ministerio de Economía y de la ministra, brindando el panorama fiscal, pero algo más, ¿no? Porque incluye las proyecciones, actualización de proyecciones muchas veces, y un balance del año que se cerró, que creo que es bueno, es una forma de comunicar los datos. Muchos de esos datos ya estaban disponibles, pero creo que es una forma de hacerlos más públicos, ¿no? Sobre todo para la gente que no sigue el día a día o el calendario de publicaciones de las estadísticas económicas, y es una buena chance de ver cómo está viendo el gobierno la situación de la economía, ¿no? Yo creo que fue una presentación muy sólida, como siempre las presentaciones de la ministra Arbeleche. Creo que planteó algunos temas relevantes. Yo creo que los datos del cierre del año pasado son buenos, si uno mira en términos de crecimiento del PBI, además un crecimiento del PBI que se da con crecimiento del récord de las exportaciones, pero también del consumo y de la inversión. Tenemos esta discusión bastante chotas que tenemos en Uruguay sobre qué pasó con el salario real, ¿no? La verdad es que si uno agarra los datos promedio, todavía el salario real cayó el año pasado. Si uno agarra los datos interanuales, comparando diciembre contra diciembre de 2021, diciembre de 2022, ahí se da un crecimiento. Ahí crece. Los datos son eso. Después podemos discutir. Hay gente que va a agarrar uno y va a decir que bajó, hay gente que agarra otro y dice que subió. La verdad, lo que dicen los números es eso. Creo que lo que sí se puede decir es que hubo una apuesta a la salida de la pandemia por la creación del empleo a partir del acuerdo que hubo entre el gobierno, PIT-CNT y las cámaras empresariales de priorizar la creación de empleo con una caída acordada del salario real, y ahora vamos a empezar a ver la recuperación del salario real, que
economistas del Frente reconocieron que incluso se puede dar más rápido de lo previsto, ¿no? Y creo que hay otro tema, después tengo más temas, bueno, pero déjalo para la segunda, a ver. uno que me parece muy importante, que también son temas que a veces cuesta hablar en la opinión, que entren en la opinión pública, ¿no? Pero me parece muy importante el tema de que se siga cumpliendo con la regla fiscal, ¿no? Este concepto medio abstracto, que puede parecer que es algo que solo le preocupa a los economistas, pero que esta regla fiscal aprobada por ley, o sea, que es una obligación legal. La LUC, ¿verdad? Ahí va, y ratificada popularmente, aunque la mayoría de la gente supongo que no votó a favor o en contra de la LUC por la regla fiscal, estaba en la LUC, en los artículos que se sometieron a referéndum, ¿no? Y es una obligación legal cumplir con la regla fiscal. Entonces, esta regla fiscal de 3 pilares, el tope del gasto, el gasto estructural, el tope de endeudamiento, es muy importante que se cumpla, no porque sí, sino porque permite, estamos viendo una baja leve, pero es una trayectoria fiscal buena en términos de sostenibilidad, la baja de la deuda bruta y neta en términos del producto, la baja en los intereses que paga el país, que también permite volcar recursos a otras áreas, creo que y nos permite tener este grado inversor históricamente bajo, que ayuda a colocar deuda más barata, que ayuda a atraer inversiones, que es parte de la confianza que genera el país para las inversiones, que se cumplan las proyecciones que hace el equipo económico, que es algo a lo que no estábamos acostumbrados, me parece que también es una buena noticia, y creo que esto va a permitir el anuncio del 2 de marzo de la baja de impuestos, que también es un quiebre con la tendencia histórica del aumento de impuestos que hemos tenido en los últimos años, que dado que Uruguay tiene la presión fiscal más alta del continente después de Cuba, es una noticia muy bienvenida. Jorge, vos cómo ves esos dos puntos, sobre todo al final que marcaba Hernán, lo del cumplimiento y, bueno, el anuncio que no es novedad, sí, ¿no? Sobre el anuncio me gustaría después, pero tengo una visión general primero, sí, que dale. rescato una buena tradición, ¿sí? Que todo lo que sea, ¿sí? Dar la cara, ¿sí? Que aparezca la ministra explicando, me parece una buena tradición. Le veo algunos problemas que, vinculado con el caso, el tema anterior, nada que ver, pueden afectar la credibilidad. Y en economía la credibilidad es clave. Y eso lo dejo como suspenso para hablarlo dentro de un ratito, ¿sí? La visión general es que hizo lo obvio y natural, ¿sí? Un gobernante quiere mostrar lo mejor, ¿sí? De los resultados, por un tema político, y en economía en particular tiene un efecto muy importante, ser optimista y mostrar cosas buenas, porque eso afecta a las expectativas. Entonces la credibilidad, cuando se tiene ese activo, funciona potentemente, y cuando se pierde, hace perjuicios. En este sentido, no es una tontería entre colegas. Yo no trataría de tonto a ningún colega que opina distinto en cómo se presentan, ¿sí? Ni un tema que queda entre nosotros, los economistas. Comparar los indicadores, uno que sea lo más lindo posible en la foto, y eso es positivo para la economía. Pero para los indicadores, que me va bien, mostrar el promedio del año. Y para los indicadores que no me va tan bien o me va mal, el mostrar una comparación totalmente distinta, ni siquiera mostrar las dos lecturas, es un tema que afecta la credibilidad del anuncio. Sí, es cierto, punta a punta de un resultado, así le llamamos en economía, y en promedio, pero uso un criterio, uso otro, o muestro la realidad. Los números, por suerte, post pandemia mejoraron, y mejoraron mucho. La tendencia, que es lo que permite ser optimista o no, cuando empiece a hacer comparaciones promedio, hacemos lo que pasa en el último trimestre, lo que pasó entre septiembre y diciembre, tenemos muy malas noticias. Nada para ser trágico, que nos vaya lo mejor posible. Pero hay un deterioro en todos los indicadores, también en lo fiscal. Dejo para el final las reflexiones sobre la parte política electoral que tiene que ver con bajar de impuestos. ¿Vamos con Mariela? Yo en realidad en estos temas me siento a escuchar a los que saben más que yo. Pero bueno, voy a hacer una reflexión más bien de tipo político. Yo no sé, ya he dicho alguna otra vez que yo no soy partidaria de bajar el IAS, pero eso es por un tema de cómo se distribuye la pobreza en este país. Ya sabemos que la mayor concentración de la pobreza está en los niños, donde los números son altos y muy alarmantes y muy angustiantes, y no en las personas de mayor edad, donde la pobreza no alcanza el 8% o anda por ahí.
Entonces digo, en ese sentido a mí los anuncios no me gustaron. Yo creo que hay que digo, como los economistas nos enseñan que los recursos son siempre escasos por definición, yo creo que hay que cuidar dónde a dónde se destinan los recursos, y en ese sentido yo los hubiera destinado de repente a bajar sí el IRPF, o que digamos que el IRPF tiene un monto no imponible menor que el IAS, pero a mí la medida que me hubiera gustado más sería la de aumentar las deducciones por hijo en el IRPF, porque por muchas razones, pero sobre todo razones, no solamente razones de justicia inmediata, es decir, aliviar a las familias que tienen niños que tienen que sacarlos adelante, sino que además tiene que ver con el desarrollo nacional. Toda la discusión, por ejemplo, de la seguridad social, tiene que ver con que en Uruguay tenemos mucho menos niños que hace 10 años atrás, y dentro de 10 años vamos a tener mucho menos niños que hoy. Entonces tenemos que, entre muchas otras medidas a tomar, tenemos que ayudar a las familias a criar a las futuras generaciones, traer hijos al mundo y sacarlos adelante. Eso me parece que tendría que ser central en cualquier política de distribución de ingresos. Y en ese sentido, entonces, la verdad la medida no me gusta. Sobre todo lo demás, comparto, son números bastante alentadores, comparto lo que decía Hernán, son números bastante alentadores, más allá de que la amenaza de la sequía seguramente nos va a traer cosas peores de las que estamos pensando ahora. Gabriel. No, la primera reflexión cuando escuchaba a la ministra ahora en la presentación del tema, decía qué suerte en Uruguay seguimos siendo como muy sólidos en algunas cosas, ¿no? Una de ellas es en temas de economía, ¿no? Porque la realidad es que fue una ministra que cuando se la presentó como para ocupar ese rol, no tenía un rol político fuerte, y por lo tanto varios creíamos que a lo mejor no iba a durar demasiado y no iba a soportar lo que implica economía en este país, y es una ministra que ha logrado avanzar y presentarse sólida ahí, y muy bien acompañada sin duda, porque hay juegos políticos. Por ejemplo, esto de la ministra presentando las cifras y anunciando una reducción de impuestos que queda en los titulares hasta que alguien diga efectivamente cómo va a ser, y eso lo va a hacer, se lo deja para el presidente. Entonces hay también juegos políticos ahí que me parece que está bien que se hagan y que son sanos. Después, como no soy economista, sí me centro en lo que sí más conozco, que es el tema de indicadores y de cómo se presenta la gestión, porque eso sí es mi disciplina. Y ahí hay de todo, ¿no? Es decir, hay veces que se compara contra el 2016, a veces que se compara a partir del 2019, hay veces que se presenta evolución, hay veces que se presentan valores absolutos. Se ha jugado mucho con esto de la pandemia, ¿no? Se presenta un crecimiento del producto, pero respecto a un año anterior, y no se muestran los valores. Es decir, hay un juego ahí de cómo presentar números que es complicado. Lo mismo pasa con el fondo COVID, ¿no? Que se usa, es decir, que no se usa para cuando tenemos que evaluar el déficit, pero sí se usa para hablar de lo mucho que se ha invertido en políticas sociales. Entonces ahí hay una cuestión de cómo presentamos datos, que creo que no es exclusivo de este gobierno, creo que es una cuestión en general del sistema político, y que sería muy sano de que muchísimos de estos indicadores estuvieran siempre publicados con una herramienta accesible para un montón de gente, como lo había hecho principalmente la OPP, había consolidado en el gobierno anterior esfuerzos muy grandes de cómo presentar información para la ciudadanía, que creo que sería muy sano que se avanzara en ese sentido. Y después, con el déficit, obviamente ahí hay visiones país distintas, ¿no? Hay personas que sostienen de que el déficit es muy malo para el país, y hay otros que nos preocupa que se siga hablando de que se continúa trabajando en el tema de pobreza, y en particular pobreza infantil,
pero las cifras siguen siendo alarmantes, ¿no? Entonces, jactarse de controlar el déficit o de cumplir la meta fiscal, que en realidad es más ambicioso todavía, porque en realidad, por ejemplo, hubo deuda que no se tomó y se podría haber tomado, cuando al mismo tiempo tenés los problemas de pobreza tan graves, hace como que uno agarre y diga, bueno, pará, estamos tan centrados en estos indicadores y qué pasa con los otros. Pero ojo, me parece que el gobierno está presentando los resultados que prometió y que sus votantes, entiendo, los eligieron priorizando eso sobre los otros, seguramente, ¿no? Entonces, esa discusión está sobre la mesa, pero sí creo que es un gobierno que va seguramente rumbo a terminar su periodo teniendo algunos indicadores interesantes para mostrar respecto a lo prometido y a su gestión. Después está la otra discusión que sí es más política, de qué priorizar, ¿no? A ver, Hernán, ¿por dónde vas? Te quedaba una segunda vuelta, pero un poco a raíz de la discusión No, comentarios varios. interna de los economistas. Sí, no, yo no dije que ningún economista sea tonto. Le digo que ha habido hay de todo, ¿no? Economistas tontos hay. Digo, porque a veces los economistas tienen como esa fama de que no, que son todos perfectos. No, hay. Hay que salir contar. Hay de todo en la viña. Hay la pica contadores economistas. Yo te iba a decir eso. Hay de todo en la viña del Señor, es verdad. Pero no me refería a... Ha habido una discusión sobre cómo presentar los datos y digo, la afirmación, el salario real cayó o el salario real subió, depende de qué datos se agarre. No decía que nadie fuera tonto por eso. Lo que creo es que a ver, hay un tema de datos y un tema de evaluación, ¿no? Obviamente se puede estar de acuerdo o no con las medidas de política económica. Yo creo que la ministra ayer lo decía, ¿no? Que el objetivo principal no era el déficit fiscal. Dijo el objetivo principal es la generación de empleos. Puso énfasis en eso, como nos preocupa la ciudadanía, ¿no? Decía eso contestando un poco a lo que señalaba Gabriel, que es una discusión que se da habitualmente, ¿no? Claro, una discusión lógica, digo, no es que el déficit fiscal sea un dato un objetivo en sí mismo, sino que pero es lo que permite desarrollar las políticas. Uruguay venía en una trayectoria fiscal complicada antes de la pandemia, ¿no? Con un déficit fiscal que se acercaba al 5%, con una deuda que crecía, entonces era necesario algún tipo, y como decía Gabriel, es parte de lo que se comprometió con la ciudadanía explícitamente. En el programa del Partido Nacional y en el compromiso por el país estaba el tema de la baja del gasto y no subir impuestos, ¿no? Y creo que el haber logrado una mejora fiscal con esas condiciones, que ahora va a permitir una baja de impuestos, por supuesto que es discutible, a uno podría gustarle que bajara un tal o cual impuesto o tal forma, porque todavía queda la discusión de cómo va a ser la baja, ¿no? Si es con deducciones, si es con moviendo las franjas, eso todavía no lo sabemos. Lo sabremos probablemente el 2 de marzo, pero eso por supuesto que es una discusión válida, pero yo creo que hay una credibilidad ganada por haber cumplido con la regla fiscal. Esa baja del déficit fiscal permite volcar recursos. La preocupación de María es legítima, pero creo que hay que tener en claro que en el gobierno actual también aumentaron las transferencias sociales, no disminuyeron respecto al gobierno anterior, aumentaron, y hay planes enfocados en la primera infancia, como el bono crianza, que van más allá de la pandemia, que son planes que van a seguir, planes estructurales que ponen el foco en ese drama que tiene el país, estamos todos de acuerdo, que es la pobreza concentrada en la primera infancia, y creo que pero justamente el cuidar los números fiscales, el que permite después volcar recursos a estas áreas, el que permite pagar menos intereses, el que permite bajar impuestos. Entonces, no se puede hacer estas políticas si no hubiera una base fiscal, una trayectoria fiscal sostenible, y creo que ese es un gran logro de este gobierno. Sí, dos aspectos. Uno, en contexto de vuelta la credibilidad en materia de política económica y la responsabilidad que eso tiene. Bueno, básicamente la presentación de los datos de la ministra eran para todos los indicadores en promedios anuales, el único que le da mal lo presenta diciembre a diciembre, que es nada más y nada menos que el salario real, donde el salario real, el poder de compra de los trabajadores, viene cayendo casi un 4% con respecto a niveles prepandemia. Por supuesto, hubo pandemia, pero ese dato, ¿para qué mostrarlo justo
mostrando una ganancia de 1% diciembre-diciembre, si lo hubiera hecho como los otros varios indicadores que mostró en su totalidad, en promedio del año hubiera caído 0,6. Nadie duda que queremos que el salario crezca, para eso necesitan políticas también, ¿sí? En particular si no hay ninguna innovación, ¿sí? Ninguna innovación en materia de políticas sociales. Hay que transmitir optimismo, pero en el último trimestre cayó la producción industrial, cayó las exportaciones, cayó la recaudación de impuestos, cayó el empleo el último trimestre. Y esto está señalado por analistas independientes muy activos, ¿sí? Lo señala Javier Daedo, hay información de Exante sobre los temas de deuda. Y me quiero concentrar en un aspecto, en lo cual estoy seguro que técnicamente el Ministerio de Economía no debe estar cómodo, pero es el ciclo electoral. Vamos a ver una rendición de cuentas pasiva en gastos, seguramente, porque es el último año, y ahí marca buscar votos. Y esta promesa, que aparentemente se va a cumplir de bajar impuestos, no está en una situación fiscal, discrepo con Hernán, discrepo con la ministra, sólida como para hacer rebaja de impuestos. No está la situación fiscal y no está la situación económica social. Alta incertidumbre, contexto internacional complicado, gran sequía, por uno de los motores de la economía que es el agro, gran sequía, independiente de las demandas insatisfechas del sector, es el impacto económico. Entonces acá es ciclo político, no es el cumplimiento del déficit fiscal. La ministra había dicho, a mí me van a jugar porque Hernán repasaba, y es útil que lo repase, que por suerte ahora corregimos y decimos que la cuestión fiscal es el instrumento para actuar. Pero la ministra lo dijo ella, ¿sí? Que quería que al final de su gestión se la juzgara por la situación fiscal, el déficit fiscal y la inflación. La inflación, como no nos da bien, quedó fuera del menú y se habla de situación fiscal, que luego de los ajustes realizados y el repunte de la economía, mejoró. Pero nuevamente, en el último trimestre se deteriora la situación fiscal. Y el último trimestre es lo que nos da la pauta de la tendencia. Igual hay que mantener el optimismo. Cae 0,8. Se empeora 0,8 el resultado fiscal. No es la situación fiscal la que permitiría la rebaja de impuestos. No, es la política. No la económica, la política de otra, de conseguir votos. La convicción ideológica, las promesas hechas. Entre todas las no cumplidas se cumpliría esta. En el 2019 los niveles de deuda sobre producto fueron motivo de campaña. Estábamos al borde del abismo. 2019, hoy el nivel de deuda, por supuesto explicado, tuvimos pandemia. Y por más que la asistencia y las políticas activas del Estado fueron insuficientes, la deuda creció. Pero hoy tenemos deuda, con respecto al PIB, por encima del 2019. ¿De dónde sale el margen fiscal? Con estas perspectivas no tan alentadoras. Y la situación fiscal de deuda, porque no hay que mirar el déficit, es la deuda, superior a 2019, que dio para hacer campaña y conseguir votos. Como anotación, el lado del gasto no parece haber las necesidades siempre infinitas, pero agravadas por esta situación. Gente en la calle, la carestía, el sector productivo, no parece haber ese margen. Y después la elección del instrumento. Mariela anotaba unas cuestiones intergeneracionales, yo quiero anotar otras. El IRPF y el IAS afecta a la gente que gana aproximadamente más de 40.000 pesos. Pero esa discusión de escala para el 3 de marzo, ¿no? 3, ¿no? Porque el presidente va al 2. Ahí va. No, pero bueno, pero no sé si me vas a invitar de vuelta. Yo quiero simplemente dar una reflexión muy breve. Porque, ¿sabés? Muy breve. Este tema lo venimos discutiendo, en realidad, desde el primer anuncio hasta cuando Perfecto, me invitas de vuelta y si a la audiencia le interesa, es regresiva, ¿sí? Y no hay margen. Listo. Es regresiva y no hay margen. Mariela, vamos a mantener el orden. La verdad no tengo mucho más para decir. Yo simplemente tiendo a compartir un poco lo de Jorge en el sentido que yo no veo una situación tan tranquilizadora como para, no sé, empezar a tirar manteca al techo. Y creo que sí, lo que sí falta de las promesas de campaña es no sé, un reordenamiento del peso del gasto del Estado, que eso es una demanda de los sectores productivos que creo que todavía sigue en el debe. O sea, me parece que el peso del Estado uruguayo sigue siendo alto y en ese peso hay gastos que son, digamos, indiscutibles, como pueden ser las transferencias a los sectores de menores recursos, o la salud pública, o la enseñanza pública, el sistema de justicia, todo eso, pero también hay bastante despilfarro que deberíamos estar tratando de corregir. Algún día lo tenemos que corregir. Engancho en eso que decía Mariela. Yo creo que a veces el énfasis en los indicadores que tienen los economistas hace
que podamos hablar poco sobre la estructura de las cosas que llevan a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cómo evoluciona la estructura del gasto público, creo que es mucho más interesante que la discusión sobre el indicador en sí, que es afectada por coyuntura y por otro montón de cosas. Lo otro es que si va a haber reducción de impuestos, va a ser interesante ver dónde están y a quiénes benefician, ¿no? Que era un poco también lo que decía Mariela en el inicio, ¿no? Es decir, tocar el jazz implica tocar sectores privilegiados de la población por cómo es la estructura de ese impuesto. Y el IRPF es una estructura por franjas, por lo tanto, según que se toque, una cosa sería tocar las franjas de abajo, otra cosa sería tocar en general la BPC o tocar en general los porcentajes de aporte de la franja. Pero lo otro que sí me gustaría señalar es eso que yo mencionaba como comentario en particular de la figura de la ministra, pero que tiene que ver con esto de un Uruguay estable en el tiempo en cuanto a sus políticas públicas, ¿no? Es decir, en época de campaña se dice de todo, ¿no? Se prometen cosas maravillosas y se dice de todo, pero después hay una cierta continuidad en un montón de políticas, y de la misma manera que cuando la izquierda llega al gobierno y se pensaba de que iba a ser un despilfarro, eso no ocurrió. Me acuerdo en el primer gobierno, en la campaña para el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que Tabaré Vázquez tuvo que salir a decir que el ministro de Economía iba a ser Astori, y eso dio tranquilidad, porque la realidad fue que no iba a pasar nada, ni se iban a llevar los niños a Siberia, ni la economía iba a ser un caos. Y lo mismo pasa con el IRPF, que durante campañas, durante varios periodos, se hablaba de que eso era un impuesto que era un disparate, que había que sacarlo, que había que llegar al gobierno para sacarlo, y la realidad es que se puede llegar a toquetear un poco, pero no va a haber grandes cambios en eso, porque son estructuras impositivas razonables y muy sostenidas. Y de la misma manera que cuando se habla del IVA, de que es el impuesto más horrible para toda la población, la realidad es que llegan los gobiernos y no lo tocan. En realidad, en los gobiernos anteriores, a pesar de lo que decía Hernán, sí bajó el impuesto. Recuérdense que había una aberración técnica llamada el COFIS, que ahí sí, como contador, sí, es una aberración técnica. Por la reforma tributaria, ¿no? Claro, después desapareció, después la tasa de impuestos, después llegó la inclusión financiera y la baja adicional de algunos puntos de IVA según los medios de pago, que después esos se perdieron, por lo tanto el IVA en la práctica subió para mucha gente, y la realidad es que no se tocan esos impuestos porque es muy difícil tocar eso. Entonces los discursos de barricada durante las campañas políticas, y ojalá en esta campaña no hagan exactamente lo mismo y al revés, lo que hoy es oposición, seamos cuidadosos con que hay ciertas estructuras de funcionamiento que no son importantes, y el foco es las políticas públicas que hacemos con los pocos recursos que tenemos. Hubo un ausente ayer en la conferencia que en ninguno de los portertulios hemos mencionado, que es el tema del atraso cambiario, que es la música de nuestra economía. Y estamos ahora sí, indudablemente, en una situación, porque la sequía, podremos decir si se hacen suficientes medidas o no, el gobierno no puede hacer llover, está bien, creo que se podrían hacer más medidas, pero el atraso cambiario hoy es pavoroso, está afectando las perspectivas del sector exportador, es un reclamo del sector exportador, es notorio, y la política monetaria es contraproducente. De eso la ministra ayer no habló nada. Como tengo varios apuntes del tema del atraso cambiario, remito a los oyentes a la web de Perspectiva. La tertulia de, no me acuerdo cuánto fue que... 2 semanas, algo más, ¿no? Como, sí. Fue el año pasado, fue el año pasado. Empeoró desde el año pasado, tenés que actualizar los links. Podemos actualizar los datos, pero los argumentos creo que siguen válidos. Yo no creo que la política monetaria del Banco Central esté teniendo el impacto que se dice sobre el tema del atraso cambiario, pero es un tema que podría dar para otra tertulia. Yo creo que estos debates muchas veces terminan en cuando el gobierno cumplía en 0,2 más el resultado fiscal, salían a decir por qué no gastaron más, tendrían que haber gastado más con todas las necesidades que hay. Cuando se va por el lado ahora de bajar impuestos, no se puede bajar impuestos porque la situación fiscal no lo permite. Una cosa o la otra, ¿no? Las dos críticas a la vez no son consistentes. Y yo creo que hoy por hoy Uruguay
a diferencia del gobierno anterior, donde venía con una trayectoria fiscal que era compleja, yo creo que es así, el crecimiento del déficit fiscal, y es cierto lo que dice Gabriel, que al principio, en el primer gobierno de Vázquez hubo esas bajas de impuestos, pero después con la reforma tributaria, aumento de IRPF, etcétera, la presión fiscal aumentó muy claramente durante... Sí, hay que analizarlo por sectores de la población, pero bueno, nos metemos en otro baile muy largo. Quedaron un montón de discusiones. La presión fiscal aumentó muy fuertemente, y ahora que el país tenga un quiebre en eso y vayamos, en vez de seguir aumentando impuestos, hoy hay gente que habla de que hay que aumentar impuestos, y creo que va a ser un gran tema de la próxima campaña electoral, que un gobierno diga, vamos para el otro lado, vamos a bajar impuestos, vamos a dejar que la gente tenga más ingresos disponibles. Para mí es una muy buena noticia.